Bienvenidos un día más a estos estudios que estamos haciendo con el método inductivo, hoy con el libro de Daniel. Estamos haciendo esta serie viendo la esperanza desde el cautiverio y hoy vamos a tratar uno de los temas que nos va a ayudar a entender la historia en ese tiempo con relación a lo que soñó Nabucodonosor. Para aquellos que se están conectando recién, recuerden que nosotros hemos venido hablando desde el tiempo de los jueces cuando termina y cómo es que se constituye una nación. Israel llega a ser una nación, piden un rey. Hemos hablado de la monarquía unida y luego la monarquía dividida. Es decir, hemos estudiado Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y los videos están ahí grabados. Entonces, cuando termina Segunda de Reyes es la etapa de el cautiverio. Y por eso que continuamos esta serie del libro de Daniel, el capítulo 5. Y uno de los temas de Daniel es la soberanía de Dios. ¿Y qué es la soberanía de Dios? Es la capacidad de disponer de sus criaturas en la forma que Él considera bueno. Y a pesar de que a los seres humanos no sea algo feliz, no sea algo alegre, o puede ser sinónimo de tristeza o de sufrimiento, pero Él tiene un propósito porque es soberano. También podemos ver la supremacía de Dios. Y la supremacía de Dios tiene que ver que no hay un ser más grande que Él que controla el rumbo de la historia de la humanidad y aún controla todo el universo, todo el mundo, pero también es tan minucioso que controla y tiene el control en este sentido de todo lo que puede estar pasando a nuestro alrededor, especialmente en nuestra vida o familia. Así que vamos a ver esos detalles y yo te invito a cerrar tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias en este tiempo por tu palabra, gracias por lo que tú nos permites vivir, entender y sobre todo, Señor, estudiar, versículo por versículo. Háblanos a través de estos versículos y usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a la Iglesia Calvary Chapel, los que se están conectando. Hoy seguimos con Daniel, el capítulo 5, y el título es La escritura en la pared indica juicio a Belsasar. Entonces, tengo un mapa donde de Jerusalén fueron llevados a Babilonia, este imperio babilónico que surge en el 606 y va a terminar el año 536. Tengo un mapa de los reyes que estaban en Babilonia. Nabopolassar, que fue padre de Nabucodonosor, que conquistó ahora Jerusalén. En la parte de abajo vemos los últimos reyes, Joacín, Sedequías, Joaquín, y fueron llevados 70 años. Y en la parte verde pueden ver a Daniel, la etapa que cubre este libro, desde el 605 aproximadamente hasta el 536. Y dos profetas contemporáneos, Jeremías y Ezequiel. Con un cuadrado rojo ustedes pueden ver, este es el momento y el contexto que vamos a ver. Después de Nabucodonosor, Evil-Merodach, que fue su hijo, solo gobernó 2 años y luego su primo Neriglissá ingresó a usurpar este trono y del año 560 al 556 y luego dejó a su hijo Lavashi Marduk, que solamente gobernó 2 meses, algunos dicen 6 meses, pero el gobierno que vamos a ver ahora es del 556 al 539, como les digo, está en este cuadrado, que fue Nabodino, el rey en Babilonia, y su hijo se llamaba Belsasar. Y después de esto va a venir Ciro, va a venir Darío, como ustedes ven en el mapa, y que más adelante lo vamos a estudiar. Esto es entonces el contexto. Nabodino era el rey. Babilonia, como una ciudad grande, y tenía unas murallas enormes, estaba rodeado de un río para proteger y cuidar la ciudad. Como ustedes pueden ver, era una ciudad idólatra, pero a la vez esa era la potencia mundial en ese tiempo. Así que este capítulo está dividido en 2 partes. Del versículo 1 hasta el versículo 16, vamos a ver a Belsasar recibe un mensaje de Dios en medio del banquete. Y del versículo 17 hasta el 31, vamos a ver Daniel interpreta el mensaje de Dios a Belsasar.
Y a medida que yo paso las diapositivas van a salir los títulos de las subdivisiones de los párrafos. Versículo 1 al 4, por ejemplo, Belsasar organiza un gran banquete. Dice el versículo 1. Muchos años después, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles y bebió vino con ellos. Ahora, el relato del versículo 5 empieza muchos años, y hemos visto que han pasado varios años. Belsasar es el nuevo rey. Y ahí están en una fiesta, disfrutando, bebiendo vino y haciendo lo que ellos consideraban mejor. ¿Y qué significa esto cuando han pasado muchos años? Aproximadamente han pasado 66 años desde el capítulo 1 de Daniel, desde que Jerusalén es conquistado, cuando Nabucodonosor atacó Jerusalén en el 605 y se llevó a Daniel. Recuerden que Nabucodonosor murió el 562, como les he mostrado en el cuadro. Y después de reinar 43 años, cuando él muere, es que suceden estos acontecimientos. Entonces, los arqueólogos han encontrado algo que se llama el cilindro de Nabodino, porque esto era el rey. Este cilindro, que fue hallado en el año 1882 por el asiriólogo Hormuzd Razzan, durante esas excavaciones llevadas a cabo en el templo de Shamash, y este templo Shamash estaba situado en Abu Jabá, que vendría a ser el sur de Irak, en Sipar. ¿Qué se ha encontrado en esto? Bueno, el asunto es que era cuestionado si Belsasar era uno de los nombres de los reyes. Pero como les dije, en este cilindro dice que era Nabodino y era su hijo. Y lo que sucede es que, ¿por qué no está ahí en la historia? Es porque Nabodino se estaba encargando este conflicto que surgió contra los persas y los medos, que unieron fuerzas. Y según esta historia es que él como que estaba fuera del reino, arreglando y haciendo otros asuntos también de guerra y de conflicto. Y el contexto entonces era que Babilonia estaba rodeado por los siros, mejor dicho, por los medos y los persas, y Ciro y Darío, bueno, estaban ahí. Lo que pasa es que en medio de todo esto, y por la seguridad que ofrecía la ciudad, Belsasar era como que no le daba importancia a lo que estaba allí. Y es por esto que relata el texto de que en lugar de estar tranquilo, digamos, en guerra, él decía, estoy tranquilo con mi ciudad, y algunos hasta podemos ver qué es lo que estaba ofreciendo esta ciudad, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que algunos cálculos, por ejemplo, conservativos, fijaban las dimensiones de la antigua ciudad de Babilonia como sigue. Las murallas externas tenían una longitud aproximadamente de 27 kilómetros, era enorme. Esas murallas tenían 7 metros de ancho. O sea, estamos hablando como una autopista, ¿no? Algo así, para que vean el ancho de doble carril. Y 28 metros de altura. Estamos hablando como unos 10 pisos, un edificio de 10 pisos. O sea, estaba recontra seguro. Las murallas externas también tenían torres de vigilancia, las cuales tenían 30 metros de altura, un poco más que las murallas, 2 metros más, y las puertas de la ciudad estaban hechas de bronce, ni siquiera eran madera, eran bronce, o sea, no se podían ni incendiar. Un sistema de murallas internas y externas con sus fosas hacía que la ciudad fuera más segura. Pero el contexto es de guerra. Tengo una imagen donde pueden ver ustedes que estaba rodeada o sitiada, y ahí estaban los muros de esta ciudad, y Belsasar estaba feliz, disfrutando con mil de sus funcionarios. Él estaba tranquilo porque, según el contexto, él tenía suficiente comida dentro de la ciudad para soportar no solo un mes, años. Él estaba tranquilo porque sus murallas lo protegían. Y aparte, como les dije, esta muralla tras murallas normalmente hacían fosas, agua y no podían pasar, puertas de bronce, o sea, era espectacular. Y esos restos se puede ver en la parte de Irak, Irán, si un día alguien quiere conocer. Entonces, ahí está Belsasar. Y empieza su fiesta, empieza
a disfrutar con 1000 de sus funcionarios. ¿Qué sucedió? Versículo 3. Mientras Belsasar bebía, mandó traer las copas de oro y plata de su antecesor, Nabucodonosor. Había sacado del templo de Jerusalén. Quería beber en ellas con sus nobles, sus esposas y sus concubinas. Lo he marcado su intercesor, está subrayado, porque en algunas versiones dicen su padre. Realmente no era Nabucodonosor su padre, aunque en esas culturas se adjudicaba el título cuando era su abuelo, y probablemente sí, la descendencia era Nabucodonosor por parte de su mamá, de Belsasar, eran unidos en familia, por eso podía llamarlo como abuelo, porque hay culturas, a veces dicen tío, aquel que no es su tío, de carne y sangre, pero dicen tío o dicen papá o abuelo. Bueno, en este caso, en esta cultura, se lo llamaba así. Por eso es que algunas versiones dicen que era su hijo, pero no lo era, según la historia, pero lo menciona. La NTV, que yo estoy usando esta versión, Nueva Traducción Viviente, ya ha hecho la interpretación y la palabra correcta sería su antecesor. Así que el antecesor, por parte de su mamá, de Belsasar, era Nabucodonosor. Y mandó traer las copas, y como ustedes pueden ver, ahí está Belsasar disfrutando. 3. Y así que trajeron las copas de oro sacadas del templo, la casa de Dios en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus esposas y sus concubinas, bebieron en ellas. Es increíble que están disfrutando en esta fiesta. Y el versículo 4 dice, mientras bebían en las copas, rindieron culto a sus ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Ahora, esto es algo muy interesante y a mí me llama mucho la atención, porque de ahí es donde surge la palabra sacrilegio. Hacer de algo que uno ha consagrado para los propósitos divinos, en este caso, los objetos del templo, y en el contexto en que se está contando esta historia, es que eran consagrados y dedicados al Señor, y era una ofensa porque habían santificado, en el sentido de consagrar o separar estos objetos de oro para el servicio dentro del templo en el cual Dios habitaba, en ese templo en el Antiguo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento cambia un poco la figura, pero la esencia del sacrilegio es hacer que algunas cosas que también en las iglesias se compran para propósitos divinos, luego usarlos para propósitos pecaminosos. Recuerden que cuando hablamos de la santidad, en el Antiguo Testamento se santificaban o se consagraban o se dedicaban, que es la misma palabra Kodesh, objetos y personas. Y en el Antiguo Testamento sigue siendo lo mismo. Se santificaban, dedicaban, consagraban personas y objetos. Es decir, hacer esto que fue consagrado, un objeto, una cosa, a algo pecaminoso es sacrilegio. Pero también a las personas. Recordemos que las personas somos consagrados al Señor y es un tipo, diríamos, ¿no? Es una forma de faltarle respeto a Dios cuando algo que ha sido consagrado, alguien consagrado para el Señor. Por eso en el Nuevo Testamento Pablo decía, no impongas las manos con ligereza. Pero es curioso también, en este lado del sacrilegio y todo, que si vemos en el contexto que está sitiada la ciudad, y es como Belsasar está así de brazos cruzados, y no se preocupe, las murallas están firmes, seguras, estas son impenetrables. De 10 pisos, 28 metros, se imaginan unas murallas enormes, tranquilos, no importa que estén afuera, que se cansen, que se aburren. Es como decir, no le hago caso y no le doy importancia. Jesús dijo en Mateo 24, versículo 37 al 39, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Y así será cuando venga el Hijo del Hombre. Y es curioso,
Porque aquí no menciona, hoy estarán en pecado, hoy estarán, en guerra. Hoy seguimos viviendo parecía en el mismo contexto, mientras el mundo está en una crisis sanitaria, mientras el mundo está en una crisis, ya estamos hablando de cuestiones económicas, política y social en nuestros países, especialmente en Latinoamérica. Es increíble escuchar en las noticias, fiesta COVID. Se están reuniendo para celebrar, para emborracharse, y luego se contagian y llevan a casa, y los padres, los abuelos son los culpables o los que pagan las consecuencias, de los nietos que son culpables, y porque están simplemente queriendo ignorar lo que sucede alrededor, cuando es Dios hablándonos a través de esta situación. No hay otro remedio, no hay otra opción en estos días que acercarnos a Dios. El mundo se está volviendo un lugar totalmente inestable y Dios es la única fortaleza en nuestras vidas. Es como poner nuestra fe sobre la roca y no sobre la arena. Y es claro lo que dice Jesús, hacían banquetes, fiestas y casamientos. Y hoy se está hasta buscando en medio de estas ideologías que personas se casen con su mismo sexo y van a estar en banquetes y fiestas. Y es esto lo que pareciera que Jesús nos está diciendo. Oye, el mundo va a querer simplemente hacerse de la vista gorda y pensar que no le importa lo que está pasando a su alrededor. Lo único que quieren ellos es diversión. Noé predicó por años y dijo que iba a venir el juicio de Dios, un diluvio. Iba a llover de tal forma que él se estaba preparando una barca, el arca lo conocemos, y la gente no le hizo caso. Y hoy día, una vez más, quiero decirte, el juicio de Dios hacia su creación está cerca. Es mi deber mencionarlo, advertirte, y es mi deber hacerte un llamado a que te acerques a Dios. Y si tú no deseas creerlo, como decimos hoy, estás en tu derecho de no creerlo, pero también está en mi deber advertirte. La ira de Dios va a caer sobre este mundo y sobre los habitantes del mundo. Y si tú miras ahora que en mi país ya son más de 1,5 millones, estamos llegando de contagiados con el virus, y miles de personas están perdiendo la vida y miles están luchando hoy en una cama UCI de oxígeno, es porque es una muestra de qué tan frágil es el ser humano y qué tan frágil es la creación. Y vas a ver que cuando venga realmente la ira de Dios, el juicio de Dios sobre esto, lo que estamos viviendo hoy va a ser el 2%, sacando mis conclusiones. Porque lees Apocalipsis y lees Apocalipsis, a esta etapa que se llama la gran tribulación o la tribulación que empieza, va a ser desastroso. Millones de personas van a morir por los desastres, las catástrofes, las epidemias, los virus, las enfermedades, por todo esto. El Señor viene pronto. No seas como Belsasar, pensando, a mí no me va a pasar, a mí no me va a venir. Hoy tienes la oportunidad de acercarte a tu Señor, pedirle perdón, reconciliarte con Él, y deja de hacer lo malo que estabas haciendo y vuélvete a Cristo con todo tu corazón. Él está dispuesto a perdonarte, limpiar tu pecado y darte los beneficios del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Así que Belsasar está como, medio despistado, dice, no importa, tomar. Del 5 al 6 vamos a ver, Belsasar ve un mensaje que se escribe en la pared por una mano. Dice el texto, de pronto vieron los dedos de una mano humana que escribía sobre la pared blanqueada del palacio del rey, cerca del candelabro. El propio rey vio la mano mientras escribía. Quedaron todos sorprendidos. Una mano aparece, ¿cómo así? Y empieza a hacer una escritura, y esa escritura pues era algo que ellos conocían pero no entendían. Versículo 6, y el rostro se le puso pálido del susto, le temblaron las rodillas a causa del miedo,
y se le aflojaron las piernas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?, decía Belsasar mientras la mano terminó de escribir. Tercero, del 7 al 9, Belsasar, asustado, busca interpretación del mensaje. El rey llamó a gritos que trajeron a los brujos, a los astrólogos y a los adivinos para que se presentaran ante él. Les dijo a sus sabios babilónicos: el que pueda leer esta escritura y explicarme lo que significa, será vestido con mantos púrpuras propios de la realeza y se le pondrá una cadena de oro alrededor del cuello. Será el tercero en importancia en el reino. Así que Belsasar hace esta llamado y esta invocación. Y es curioso cuando dice será el tercero en importancia en el reino, porque Belsasar sirvió como corregente de su padre Nabodino, como les dije en la introducción, y Nabodino era el primer señor. ¿Y quién era el segundo? Su hijo Belsasar. Entonces, la persona que pudiera leer esta escritura sería el tercero. O sea, es como, él no podía ofrecer el segundo porque era el segundo. Así que después de mí, de Belsasar, va a estar quien logre hacer, es decir, el tercero. Y esto confirma y ratifica lo que se encontró en este cilindro nabodino, y es más en el contexto en el cual estamos estudiando esta carta. Versículo 8. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero ninguno pudo leer lo que estaba escrito, ni decirle al rey lo que significaba. Todos se ponían y miraban la pared, a ver qué dice acá, no podían entender, porque uno decía, no, esto significa esto, lo otro, y así que hubo la confusión. Versículo 9, así que el rey se asustó aún más, y se puso pálido, se le fue el color de la piel. Sus nobles también estaban perturbados, y el rey decía, no puede ser posible. Del 10 al 12 vamos a ver a Belsasar recibe la recomendación sobre el intérprete Daniel. 10. Cuando la reina madre oyó lo que estaba pasando, se dirigió apresuradamente a la sala del banquete y le dijo a Belsasar: ¡que viva el rey! No se ponga tan pálido, ni tenga miedo. La reina entra y le habla al rey. ¿Y quién es esta reina? Esta reina era la esposa de Nabodino, o era la esposa de uno de sus antepasados. Quizás puede ser el mismo Nabucodonosor, ¿no? O sea, no era la esposa de Belsasar, ya que sus esposas estaban con él en el banquete. Así que entra esta mujer, la reina. ¿Y qué pasó? El versículo 11. Hay un hombre en su reino, dice el texto, en quien vive el espíritu de los dioses santos. Durante el reinado de Nabucodonosor, este hombre demostró percepción, entendimiento y sabiduría como la que tienen los dioses. El rey que precedió a usted, o sea, su antecesor, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de todos los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos de Babilonia. 12. Este hombre, Daniel, a quien el rey le dio por nombre Belsasar, tiene un intelecto excepcional y rebosa de conocimiento y entendimiento divino. Puede interpretar sueños, explicar acertijos y resolver problemas difíciles. Mande llamar a Daniel y él le dirá el significado de lo que está escrito en la pared. Increíble este currículum, diríamos, ¿no?, de Daniel. Dios le dio la sabiduría. Y recuerden que cuando leímos el capítulo 2 y el estudio ya está en el Facebook Live y también está en el canal de YouTube de Calvary Chapel Arequipa, así que no te olvides suscribirte y darle like a la campanita para que lleguen los estudios bíblicos. Ahí van a ver que Daniel, cuando se da ese sueño con Nabucodonosor y él logra interpretar, él nunca recibe los honores en el sentido de recibir la gloria. Él dice, el Dios Altísimo fue quien me dio ese don. Así que por eso lo conocían. Y qué interesante es que una persona sea conocida con estas características en medio de un mundo pecaminoso, corrupto, inmoral, ¿cómo lo podríamos llamar? Idólatra, o mejor dicho, como hoy vivimos en nuestra sociedad. Qué bueno sería que los cristianos seamos llamados o reconocidos de esta forma. Tristemente, a veces por los escándalos que hay
el Señor tiene que, diríamos, a veces sufrir las consecuencias de lo que hacen algunos seguidores. Por eso siempre decimos, Dios no te ha fallado, Jesús no te ha fallado. El hombre es un ser imperfecto y el hombre va a fallar porque seguimos con pecados. Pero tristemente a veces la sociedad no está mirando esto y nosotros necesitamos recordar, hay que ver a Jesús. Y en cuanto de nuestra parte sea posible, cuidemos nuestro testimonio, cuidemos nuestra manera de vivir, seamos sabios en nuestra manera de vivir. Y ojo, Daniel vivió en medio de una sociedad corrupta, pecaminosa, y ahí fue luz y sal. Haz que tu luz brille sobre la oscuridad pecaminosa que está a tu alrededor. Haz y recuerda que eres sal. No eres azúcar, ¿no? O sea, ¿sal qué significa? Agarrar una cucharada de sal es difícil de digerir, pero agarrar una cucharada de azúcar, hoy lo disfruto. ¿Y eso qué significa? Que somos contracorriente y somos contracultura. Y nosotros los cristianos debemos formar cultura positiva, sabia, con mucho amor en nuestra sociedad. Que los hombres puedan ver realmente que los cristianos, que tú y yo, somos diferentes. A Daniel lo vieron y vemos sus características. Versículo 13 al 16. Belsasar pide a Daniel que interprete el sueño. Dice el texto, entonces trajeron a Daniel delante del rey y el rey le preguntó, ¿eres tú ese Daniel, uno de los cautivos traídos de Judá por mi antecesor, el rey Nabucodonosor? Entonces Daniel se presenta y ahí le preguntan, versículo 14, he oído que el espíritu de los dioses vive en ti y que tienes mucha percepción, entendimiento y sabiduría. 15. Mis sabios y brujos han intentado leer las palabras escritas en la pared y explicarme su significado, pero no pueden. 16. Y me dicen que tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si eres capaz de leer estas palabras y explicarme el significado, te haré vestir con mantos púrpuras propios de la realeza y recibirás una cadena de oro en el cuello. Serás el tercero en importancia en el reino. Ya está dicho el ofrecimiento y vamos a la segunda parte donde Daniel interpreta el mensaje de Dios a Belsasar. Del 17 al 24 lo que vamos a ver es que Daniel comienza su interpretación del mensaje de Dios a Belsasar. El texto dice, 17, Daniel respondió al rey, su majestad, guarde sus regalos o déselos a otra persona. Igual le diré el significado de lo que está escrito en la pared. Ahora, ahí vemos a Daniel. Daniel estaba rechazando, estaba faltando el respeto en este momento a Belsasar al no recibir esos regalos, al no recibir ese puesto. No, lo que sucedía es que Belsasar iba a recibir esta mala noticia de lo que significaba la interpretación y Daniel lo sabía, decía, al final no tienes nada que ofrecer. Al final pronto vas a experimentar el juicio de Dios y él iba a permanecer a pesar de lo que venga. Es decir, Daniel se ve en esta posición de hacer lo correcto frente a cada situación y no aprovecharse y no buscar el asunto económico o su beneficio personal para poder dar la palabra de Dios o la interpretación correcta. O sea, hermanos, hacer lo correcto es importante, aunque signifique renunciar a ganancias personales. Hacer lo correcto es importante. Hoy estamos enfrentando esta crisis de salud, crisis social, política, económica. Y yo te animo una vez más, recuerda, haz lo correcto. Si tú estás trabajando en un lugar donde, digamos, que involucra la salud, se escuchan las denuncias de cómo muchos de los que trabajan en este sector de salud se están aprovechando, valga la redundancia, de la salud de las personas. Tú no seas así si eres cristiano. Se están aprovechando de lo que el gobierno envía, vacunas, a veces equipos. Tú no seas así. Y aún en medio de lo que vivimos en nuestra sociedad, con esta crisis,
No importa en el área donde tú te encuentres, sea de autoridad, sea política, como hablamos, sea social, sea un trabajo, haz lo correcto, vas a tener recompensas eternas. Quizás no lo vas a ver aquí, pero en el cielo hacemos recompensas o hacemos tesoros que van a tener recompensas. Daniel lo sabía, Daniel lo hizo. Versículo 18. El Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor a su antecesor Nabucodonosor. 19. Lo hizo tan poderoso que gente de toda raza, nación y lengua temblaba de temor ante él. El rey mataba a quienes quería matar y perdonaba a quienes quería perdonar. Honraba a quienes quería honrar y humillaba a quien quería humillar. Esa es la historia de Nabucodonosor. 20. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria. 21. Fue expulsado de la sociedad humana. Se le dio la mente de un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo. ¿Eso cómo se llama? La soberanía de Dios, ¿se acuerdan? Y la supremacía de Dios. Y designa a quien Él quiere para que los gobierne. La supremacía de Dios se ve en que no hay alguien más supremo, aunque el ser humano se cree soberano y supremo, hasta el punto que del orgullo a la humildad, y que tú puedes ver este estudio que ya está grabado, que nosotros hemos visto la anterior vez, cuando Nabucodonosor se vuelve como bestia del campo, cuando él sueña con este árbol que es cortado y desde la raíz casi, y entonces también hemos visto que hay una figura épica del Gilgamesh que está hoy en los museos, de este mito conocido en la biblioteca de Asurbanipal, que se encontró del año 68 al 626, y cuenta que Enkidu, una criatura salvaje que era peluda, andaba desnuda y comía pasto hasta que se hizo civilizada, reflejando que esta historia y corroborando y ratificando esta historia de Nabucodonosor, que llegó a vivir con los burros salvajes comiendo pasto y sin haciéndole caer el rocío de la lluvia, o sea, vivía como un animal y eso tiene un nombre. Y todo ese estudio ya lo pueden disfrutar en el YouTube, en el canal de YouTube y en el Calvary Chapel. Así que Nabucodonosor conoce esto que está pasando y le empieza a recordar a Belsasar. Obviamente habían pasado 40 años, pero bueno, 22, 42, ¿no? Oh, Belsasar, dice, usted es el sucesor del rey y sabía todo esto, pero aún así no se ha humillado. Miren que Daniel no se guardaba sus palabras, dijo, usted no se ha humillado. 23, todo lo contrario. Usted desafió con soberbia al Señor del cielo y mandó traer ante usted estas copas que pertenecían al templo. Usted, sus nobles, sus esposas y sus concubinas estuvieron bebiendo vino en estas copas mientras rendían culto a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra. Dioses que no pueden ver, ni oír, ni saben absolutamente nada. Pero usted no honró al Dios que le da el aliento de vida y controla su destino. Estos versículos márquenlo en su Biblia, porque ya varias veces he repetido, la idolatría es un engaño, es una adoración falsa al Dios creador. Y querer buscar adoración a través de la idolatría es una ofensa directa a la santidad de Dios. Y es más, Daniel vuelve a ratificar lo que los profetas dijeron. Son objetos de oro, de plata, por más preciosos que sean. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden escuchar. No saben absolutamente nada. Y orar, rogarle, pedirle un milagro a este ídolo, a esta imagen, es una ofensa directa contra Dios. Y es necio hacerlo si tú lo sabes y conoces la palabra del Señor. Porque ellos no te dan aliento de vida. Ellos no te ayudan en tu destino.
Hoy que cuanto más se necesita respirar, no son los ídolos que te hacen respirar, es el Dios creador que te da oxígeno, aliento de vida. Hay uno de los cantantes, mis cantantes favoritos, se llama Vico C. No sé si ustedes lo han escuchado, de mi época. Este cantante cuenta en una canción, porque se lo conoce como el poeta, ¿no? del hip hop o del rap o del reggaetón. Y él dice que un día, antes de conocer al Señor, se tomó o consumió mucha droga. Estaba lleno de heroína hasta el punto que empezó a convulsionar. Y todos se asustaron y pensaban que ya se había muerto. Le avisaron a su papá y su papá fue a hacerle estos ejercicios de respiración o resucitación, que lo dicen. Empezó a hacer en su pecho y a darle oxígeno por la boca, ¿no? Boca a boca, como se debe de hacer. Y bueno, este momento logró que él pueda recuperar la conciencia. Lo llevaron al hospital y después de eso él regresó a los pies del Señor y él compuso una canción. Y en esa canción decía que le honraba a su padre, a su papá, o sea, terrenal, y él decía, ¿no? Que su papá le estaba dando oxígeno boca a boca, pero él entendía que su papá celestial, el Padre celestial, le estaba dando vida y le estaba dando una oportunidad. Es decir, el papá terrenal era un instrumento de Dios en ese momento para darle respiración boca a boca, pero quien le dio aliento de vida fue el Padre celestial. Así que no intentes acercarte a Dios, a los ídolos que no te escuchan. Simplemente recuerda el Dios creador, el Dios soberano. Es el único que nos da aliento de vida y controla nuestro destino. ¿Y qué significa que controla nuestro destino? Que Él sabe el día que vamos a partir. Y eso nos debe dar confianza y seguridad. Estamos en las manos correctas, que es los brazos de nuestro Señor, en las manos del Padre. Nuestra vida depende del aliento de vida. Y quien da el aliento de vida es el Padre celestial. Pero Belsasar había ofendido a Dios usando, no solamente creyendo lo absurdo de la idolatría, sino dedicándolo a sus dioses falsos y usando los objetos sagrados para esta situación. Así que su banquete fue un desafío a la autoridad de Dios. Nadie que entienda que Dios es el creador del universo es tan necio de desafiarlo, y aquellos que desafiaron a Dios hoy no están vivos para contarlo. Yo recuerdo al presidente de Venezuela hace unos años que dijo que ni Dios podía hacer algo, ¿no?, contra él, y al final vino un cáncer a su vida. Ni el dinero, ni el poder, ni su orgullo, ni su soberbia, nada pudo hacer. Dios le dijo, este es el momento en que tú vas a partir, así como le va a decir a Belsasar. Y muchos desafiaron a Dios. Hoy no están vivos para contarlo. Aún en la Edad Media, Voltaire, hablando de la Biblia, decía, esta Biblia, este libro, en pocos años va a desaparecer. 50 años después, en su propia casa, empezó la imprenta para hacer y producir Biblias a gran cantidad. La palabra de Dios, la supremacía de Dios, la soberanía de Dios nunca van a pasar. Versículo 24. Así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje, le dijo, y Belsasar se quedó boca abierta, sorprendido. Del 25 al 28, Daniel interpreta el mensaje de Dios a Belsasar. Este es el mensaje que se escribió. Mene, mene, tekel y parsin. Y el significado de las palabras es el siguiente. Mene significa contado. Daniel le dijo, Dios ha contado los días de su reino y le ha puesto fin. Tekel significa pesado. Daniel le dijo, usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. En otras palabras, lo que estaba diciendo, la hora del juicio de Dios
te va a llegar y la hora del juicio de Dios le llega a todas las personas. Es decir, todos vamos a ser contados y pesados. Solo en los méritos de Cristo, nuestros pecados contados que tenemos y pesados pueden ser justificados, pueden ser declarados en nulo. Pero Belsasar no estaba pasando el juicio. Fue contado, fue pesado, nada. Más inmoral, más blasfemo, ¿no? O hizo ese sacrilegio. Peor estaba yéndole. Versículo 28. Parsin significa dividido. Es decir, su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Él debió haber recordado este sueño de Nabucodonosor con esta estatua, recuerdan, de cabeza de oro, de pecho de plata, de dorso de bronce, piernas de hierro, y que cayó una piedra desde el cielo y la destrozó. Y recuerden que la cabeza de oro, según la interpretación del mismo Daniel, era que Babilonia iba a gobernar del 607 al 539, y el siguiente reino era Medo-Persia, que significaba el pecho y los brazos de plata, que gobernó del 539 al 331, y el vientre y muslos de cobre era Grecia, que iba a gobernar del 331 al 168 a.C., y las piernas de hierro era el símbolo del Imperio Romano, que gobernaría del 168 a.C. al 476 después de Cristo, donde se empezó la Iglesia Católica. Y los pies de hierro y de barro era Europa dividido, los reinos divididos, es el año 476 hasta ahora, y la piedra que venía y caía y destrozaba esto, ¿se acuerdan? Era el reino de Cristo, ejemplificado por esta roca en su segunda venida o el milenio. Todo ese estudio del capítulo 2 también está en el YouTube, y disculpen que si estoy hablando mucho del YouTube o del Calvary Chapel, es para que simplemente ustedes disfruten los estudios si todavía no lo han hecho. Si estás siguiendo esta serie, amén, y me entiendes. Versículo 29. Daniel es ascendido por interpretar el mensaje de Dios. Entonces, por orden del rey Belsasar, vistieron a Daniel con mantos púrpuras y le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero en importancia del rey. Cumplió el rey. Versículo 30 al 31. Belsasar enfrenta el juicio de Dios a manos de Darío el Medo. Esa misma noche mataron a Belsasar. O sea, Dios le dijo, ya te llegó el fin, te llegó tu juicio y punto. ¿Cuánto le duró a Daniel que le sea el tercero? Horas. El rey de Babilonia. Se dice que el ejército medo-persa entró de una forma muy interesante, usando las puertas debajo de la puerta del tipo del alcantarillado, el desagüe, algo así, ¿no? Si lo podríamos llamar. Y el versículo 31 dice, y Darío el Medo se apoderó del reino a los 62 años de edad. Ahora, ¿cómo es que lograron esto? El antiguo historiador griego Heródoto relata que Darío y sus soldados entraron en Babilonia desviando el río que corría a través de la ciudad hacia un pantano cercano y caminando luego sobre el lecho seco del río. Entraron por las puertas bajas del río, como yo mostré una imagen. Entraron a Babilonia en un ejército, los agarraron de sorpresa porque estaban borrachos, estaban en fiesta, los muros, las puertas se abrieron, se quemaron y se hicieron todo, y Belsasar tuvo que escaparse y ese día murió. Todo esto sucedió ahora, yo les pregunto, ¿no? Los que están siguiendo, porque fue una estrategia de Darío, de Ciro o de los medos persas. Miren, créeme, lo que dice Jeremías 51, 57 y 58, vamos a leer. Dice, haré que sus autoridades y hombres sabios se emborrachen. Haré, junto con sus capitanes oficiales y guerreros, caerán dormidos y nunca más se despertarán, dice el rey, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. 58. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Las gruesas murallas de Babilonia serán arrasadas y sus inmensas puertas serán quemadas. Los constructores de muchos países han trabajado en vano, porque su obra será destruida por el fuego. Así que esto sucede
años atrás. Estamos hablando que aproximadamente, si sacamos la cuenta, entre unos 80 años atrás, la profecía de Jeremías, o 100 años aproximadamente, se está cumpliendo. Y de eso se trata la soberanía, la supremacía de Dios. Mientras que ellos dijeron, tengo una idea, nos vamos a emborrachar. Pero Dios dijo, yo les voy a hacer que se emborrachen. Y esa ciudad va a ser conquistada. Aunque ellos consideraban, es impenetrable, es grande, es fuerte. Él dijo, trabajan en vano. Por eso el salmista decía, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles o los constructores. En vano te levantas temprano, en vano llegas tarde a tu trabajo, si Jehová no edifica o bendice tu casa. Piensa bien en esto. Porque a veces muchas personas se sienten seguros en este día por lo que tienen. Ahora, Isaías 44, el versículo 28 dice, cuando diga de Ciro, Él es mi pastor, sin falta Él hará lo que yo digo. Él ordenará, reconstruyan Jerusalén y dirá, restauren el templo. Y esta profecía fue 200 años antes y van a ver que se va a cumplir. Vamos a terminar un poquito con el relato de Darío. Este Darío no debe confundirse con Darío I, mencionado en Esdras, Ageo y Zacarías, ni con Darío II, el persa, mencionado en Nehemías. Este Darío el Medos se menciona solo en el libro de Daniel. Otros registros, por ejemplo, no mencionan ningún rey entre Belsasar y Ciro. Darío, entonces, pudo haber sido alguien designado por Ciro para gobernar Babilonia como provincia de Persia, porque no menciona ningún rey entre Belsasar y Ciro. Segundo, otro nombre de Ciro o de su hijo Cambises o un descendiente de Asuero, a quien por lo general se le llamaba Jerjes I. Eso es para aquellos que les gusta la historia. 4 conclusiones y terminamos. Primero, el juicio de Dios viene sobre la humanidad y esta es tu oportunidad de librarte de la ira de Dios que caerá sobre su creación. Número 2, hacer lo correcto en tiempo de crisis política, social o de salud siempre tiene recompensa eterna. Y número 3, no se puede mezclar las personas o cosas consagradas al Señor para usos pecaminosos. Eso es sacrilegio. Y número 4, Dios es soberano y tiene control de la historia. Y lo más espectacular también es de tu historia. Al Hijo de Dios, al cristiano le debe dar paz, porque mi vida está en las manos de Dios. Y el día que yo voy a partir, sea con el contagio del coronavirus, Dios lo decide. Pues porque muchas personas hoy están pasando esta situación en una cama de un hospital. Yo les digo, Dios tiene la última palabra y Él sabe el día que vas a partir. Nos debe de dar descanso al Hijo de Dios, que también Él conoce nuestra historia, pero aquel que no es hijo de Dios debe temblar. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Oro, Señor, por la salvación de aquellas personas que están escuchando esta enseñanza. Oro, Señor, para que se reconcilien en estos días. Oro, Señor, para que tu gracia esté con nosotros. Y agradezco, Señor, una vez más, que nos muestras a través de estos versículos que tú eres majestuoso. Que tu supremacía, Señor, sobre el universo, la historia, los reinos, los gobernantes y tu soberanía, Señor, podemos verlo reflejado. Danos dirección y ayúdanos, Señor, a poder votar este tiempo en Perú que viene las elecciones con sabiduría, sabiendo, Señor, que tú tienes control de la historia. Que tu gracia esté con nosotros, Señor. Guárdanos, protégenos y siempre guía nuestros pasos. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga y si deseas apoyar esta obra, ahí va a salir cómo lo vas a hacer. Chao, nos vemos en el próximo estudio.